Damos gracias al Señor por este tiempo, por un día más de vida que el Señor nos ha regalado, por este primer día de la semana en el cual el Señor ha sido bondadoso y misericordioso para con nuestras vidas, para con mi vida y para con tu vida, para con la vida del ser humano en este mundo. Su gracia misericordiosa, universal que Él tiene, su amor universal para con la raza, Él ha permitido que una vez más estemos aquí en este lugar, en este caso mi casa, el salón de mi casa, la sala de mi casa, para impartir la palabra del Señor, este consejo, esta exhortación, esta enseñanza que vamos a estar meditando y enseñando esta mañana. Y yo te pido que tú abras tu Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 18, vamos a leer hasta el 20. Pero esto va a estar vamos a estar ministrando en 3 o 4 porque es demasiado largo. Vamos a ir viéndolo, cómo va la cosa. Dice la palabra del Señor: casada, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Oh Dios, Dios del cielo y de la tierra, a ti en esta hora venimos. Señor, nos enfocamos en ti, en tu presencia. Queremos que nos des fuerza y fortaleza para seguir adelante, para seguir en este tiempo de gozo y de alegría, para seguir enseñando tu palabra, Señor, con fidelidad, para seguir mostrando el más grande y excelente y bienaventurado Rey de gloria, Rey de toda victoria, de toda honra y de toda alabanza, aquel que se merece toda pleitesía. Oh Dios del universo, a ti, Señor, a ti, Padre, clamamos. A ti en esta hora, Dios mío, te pedimos que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Como decía Pablo, y lo vamos a ver hoy, yo el primero de todos los pecadores, muestra tu misericordia y revela tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios, por que tú enviaste a tu Hijo amado, el Dios encarnado, vino y murió por sustitución de nuestros pecados, de nuestras vidas, Señor amado. Gracias. Dios mío, en ti están nuestras vidas. En ti están nuestras vidas. Ayúdanos a presentar, Señor, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo en todo en cuanto a nosotros nos respecta, y el llamado a cual tú estás haciendo es mostrar tu gloria a Dios en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Convence de pecado, de justicia y de juicio a cada vida, a cada corazón, Señor, que en este tiempo va a escuchar. Algunos están en vivo, otros lo estarán viendo con retraso, otros lo estarán viendo días venideros, otros lo verán por la noche, Señor. Pero a la iglesia que está aquí ahora viéndolo en vivo, Señor, a la iglesia del Nazareno de Yin, esta palabra es para ti. Esta palabra es para nosotros. Señor, toma el control, toma las mentes, Señor. Como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, Dios mío, para derribar todo argumento y todo pensamiento que está obstaculizando que el Evangelio penetre, y que todos nuestros pensamientos sean guiados y sometidos a Cristo Jesús. Llevado todo pensamiento, sea cautivado en Cristo Jesús. Oh Dios Santo,
Gracias, Padre, por todo. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este día. Gracias por estos tiempos. Gracias por la tecnología que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre. En el amado Hijo y nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Gracias damos al Señor una vez más, iglesia amada, por este tiempo precioso, glorioso, maravilloso que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a estar continuando, pero voy a tocar, por la gracia de Dios, un tema muy precioso, muy maravilloso, que es el matrimonio. Esto es según la secuencia de lo que estamos estudiando, Colosenses. Aquí no se va a escapar nadie. Acuérdense lo que hablamos al principio de todo este estudio de Colosenses. Dijimos que Colosenses es una carta preciosa, maravillosa. Dijimos, para hablar un poco del contexto de Colosenses, dijimos que en la carta de Colosenses está dirigida o dividida. Pablo dividió en dos partes. Una es donde es la exhortación espiritual, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, donde Pablo confronta, muestra el preeminente, el glorioso, el majestuoso, donde estamos escondidos, donde está nuestra vida, donde estamos completos en Él, que ya no necesitamos ningún tipo de enseñanza fuera de su palabra, fuera del Evangelio, porque Él dice que en Él habita toda la plenitud, en Él estamos completos y nos da una enseñanza totalmente fuerte y aguerrida y nos enseña desde varios ángulos que lo hemos estado mirando para huir de falsas enseñanzas, para huir de genealogías, de filosofías y sutilezas y huecas, filosofía y enseñanzas como hoy se están dando en este mundo. Pablo nos habla en esa porción y luego en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos lleva hacia una práctica, hacia la práctica del Evangelio. Es el diario vivir, es el practicar. Y hoy vamos a verlo, una parte. Voy a dar la introducción del gran propósito por el cual Dios creó el matrimonio o formó el matrimonio. El tema central en el cual yo he escogido hoy es un matrimonio bañado del Evangelio, bañado de Cristo. El propósito del Evangelio, glorioso y majestuoso en el matrimonio de cada uno de nosotros. Casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a tocar estos dos versículos, pero vamos a tocarlo el próximo domingo. Y el próximo que viene vamos a tocar acerca de los hijos, el deber de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. La obediencia siempre va a agradar a Dios. Pero hoy yo quiero dar una introducción, hermano, y que yo quiero que se te quede claro. Si tú estás casado o si tú piensas estar en un determinado tiempo futuro, casándote o viviendo una vida de matrimonio, este tema de hoy es para ti. ¿Por qué? Como dije al principio, en la primera introducción que dimos de Colosenses, nosotros necesitamos saber que fuera de Cristo no tenemos nada. Cristo más nada, dijimos siempre que era tenerlo todo. Esa es la introducción y ese es el tema principal de Colosenses, en el cual Pablo nos está enseñando. Y hoy lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica del gran propósito del matrimonio, de la familia. Si Cristo no está en el hogar, no hay nada. Si Cristo está en el hogar, aunque tú puedas estar comiendo una galleta, aunque tú puedas estar comiendo un guineo,
un plátano. Si Cristo está sentado en tu mesa, tú tienes todo. Tú lo tienes todo. ¿Por qué? Porque Cristo es todo. Cristo más nada es todo. Cristo es el centro, Cristo es el todo. Él es nuestra provisión, pero Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor, pero Él es nuestra provisión en sí. Él es Cristo, Él es el maná del cielo. Él es el pan. Y si lo tenemos a Él en nuestro hogar, que hoy es el tema que vamos a estar tocando, hermano, te aseguro que lo tienes todo. Si Cristo está en tu casa, si Él es la matriz principal en tu hogar, Él es todo. Y ya puedes estar tú tomando una pequeña sopa sin carne. Ya puedes tener tú ganados en tu matrimonio, grandes cantidades de dinero. Si Cristo no está en tu matrimonio, tú no tienes nada. Déjame decirte que tú no lo tienes. Tú no tienes nada. Nosotros estuvimos mirando que necesitamos saber que en Cristo nuestra vida está escondida. Necesitamos ver, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vives tú ni yo vivo, sino vive Cristo en nosotros. Ya no somos nosotros. Yo quiero darte una perspectiva, una introducción a la enseñanza que viene el domingo siguiente, de lo que es realmente un matrimonio centrado en Cristo, un hogar, una familia centrada en Cristo. Tanto la mujer, el hombre, los hijos. Porque déjame decirte que esa es tu familia. Tu familia ya es tu esposa y tus hijos. Y eso lo vamos a defender a la luz de la palabra de Dios, a capa y espada. Ahora, mis hermanos, partiendo de ese punto, desde ese principio, de esa perspectiva en nuestro diario vivir con nuestro prójimo, tenemos que ponerlo en práctica, porque aquí estamos en el capítulo 3 y capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos llama a una práctica, a una consecuencia de haber tenido y experimentado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia en Cristo, por la gracia, solo por gracia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo le manda y le escribe a la iglesia poner en práctica. Con el prójimo dijimos, como el Señor Jesucristo dijo, amad a vuestros prójimos, amad a vuestros prójimos. Pero en este caso, especialmente lo vamos a ver, amando a nuestras esposas, amando a nuestros esposos, amando a nuestros hijos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así lo vamos a ver. Vamos a ver este tema. Para vivir completamente entregados el uno por el otro. Vivir para Cristo es vivir para tu matrimonio, es vivir para tu esposa, es vivir para tu esposo. Vivir para Cristo es vivir para tus hijos. En los hijos vivir para obediencia hacia los padres. Eso es vivir para Cristo. Esto es el enfoque familiar que le vamos a dar hoy. Netamente bañado la familia de lo que tiene que ser el Evangelio y Cristo en el centro, como la matriz, como el motor, como lo principal en la familia de Dios. Te voy a, esta mañana va a estar bañada de muchas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo está tu matrimonio hoy? Hoy, en este mismo momento que tú me estás escuchando, ¿cómo está tu familia hoy, tu matrimonio? La siguiente pregunta es, ¿te sientes satisfecho con tu matrimonio ahora mismo? La tercera pregunta es,
cuán decepcionado o amargado tú vives hoy en tu matrimonio? ¿Cuánto? O más bien, podríamos decirlo, por así decirlo, profundamente decepcionado. Porque no pensaste que era como te lo pintaron. Porque no pensaste de la perspectiva bíblica del Evangelio de Cristo. Tal vez, si nos echamos a pensar años atrás, nosotros que estamos casados, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de nuestra boda? Muchos lloramos, muchos reímos de alegría y de felicidad porque estábamos dando un paso de madurez aparentemente. Y es cierto, pasamos a otra etapa, a otro nivel, a otros eslabones en nuestras vidas como personas, pensando en construir un hogar, una familia, pensando en que vengan hijos, pensando en la madurez que podamos alcanzar, o la compañía que podamos dar, o el cuánto me hace feliz, o cuánto yo puedo recibir de esa persona. Totalmente equivocado, porque eso no es el matrimonio. Muchos de nosotros recordamos nuestro primer día de matrimonio, nuestro matrimonio, con caras felices, con caras alegres. Y no es solamente por así decirlo, sino, yo te lo digo, ve al internet o donde tú tengas tu foto de tu matrimonio, ve a tu álbum, para aquellos que llevan más de 10 años, donde no existía tanta la tecnología de guardar en los teléfonos celulares o los móviles, o los ordenadores, las computadoras, para aquellos que no existía hace 15 años, 20 años. Ve al álbum de fotos. Y yo te digo una cosa, en pocas fotos tú vas a ver una cara triste. Siempre vamos a ver con los dientes, mostrando dientes, riendo, alegres, contentos, porque ese día va a ser inolvidable. ¿Qué pasaría si esa noche antes de tu matrimonio te hayan mostrado un libro para los que tengan 20 años más de matrimonio, o una grabación o un video de cómo iba a ser tu matrimonio hoy? 5 años, 2 años, 10 años, 20 años, o los años que tengas como matrimonio. ¿Hayas reído tanto ese día? ¿Hayas llorado de alegría como ese día? Muchos de nosotros no lo harían, simplemente por el hecho de saber cuánto íbamos a padecer con esa persona, o muchas veces cuánta necesidad íbamos a pasar, porque muchas veces lo que esperamos en el matrimonio es cuánto yo voy a recibir de aquella persona, cuánto me va a dar, cuánto me va a motivar, cuánto es lo que yo voy a adquirir por consecuencia de estar con esta persona. Porque tenemos una perspectiva mundana, una perspectiva del mundo carnal. Y algunos podríamos decir hasta diabólica. Porque por falta de eso muchas veces el maltrato viene a la familia. Los divorcios vienen porque hay un egocentrismo, hay un orgullo que me invade y que eso me hace pedir a la otra persona, demandar el cuánto me tiene que dar, porque hay una perspectiva humana, orgullo, egocéntrico, totalmente en contra de la palabra de Dios, como lo vamos a ver hoy, totalmente en contra. Antes de considerar el versículo, como le dije, hermano, el 18 y el 19, voy a invitar a que tú ahí mismo, espero que estés con tu agenda, con tu bolígrafo, y vámonos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, del versículo 25 hasta el versículo 32, donde vamos a estar leyendo la palabra. Y la palabra del Señor dice así:
marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Pablo, en esta cita, escribiendo a los Éfesos, compara la relación de Cristo con la iglesia. Compara el matrimonio, la familia, el hogar con Cristo. Mira, dice el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está haciendo una comparación, una analogía. Pablo está comparando la relación de Cristo con su iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Pablo está haciendo la comparación, la relación de Cristo con su iglesia. Amar a las mujeres como Cristo. Cuidarla y sustentarla como Cristo. Pablo está especificando y dando la comparación de lo que Cristo hizo por su iglesia. Ahora, la pregunta viene y dice, en este contexto, y habla bien claro, ¿cuál es la copia original y cuál es la fotocopia de toda esta situación que vemos aquí? Pues claro, hermano, es clarísimo, lo tenemos claro. Y aquí la original es Cristo y la iglesia. Porque Dios diseñó el matrimonio para que sea una fiel descripción de lo que sería Cristo con su iglesia. Dios diseñó, Dios puso, y lo puso bien claro. Y este es el diseño de cómo fue Cristo con la iglesia, es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, especialmente los hombres, donde dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es llamado los hombres en la cabeza del hogar, amar, cuidar, proteger, como Cristo hizo a la iglesia. El gran propósito del matrimonio, mi amada iglesia, no es que seamos felices, o cuánto yo espero de esa persona, o cuánto me va a dar. O algunos jóvenes dicen, ay, cómo me siento bien con esta persona, pastor. Siento que me llena. Y yo creo que ella va a ser mi esposa o mi esposo. Porque necesitan ser llenados. Ese ego que tienen, necesitan ser llenados. Todo para ellos. Piensan en ellos. Porque no hay una perspectiva bíblica. Porque no hay el evangelio en su mente. No hay el evangelio metido en sus corazones en práctica, en conocimiento y en consecuencia de ese conocimiento.
del Evangelio para vivir una vida de matrimonio. El gran propósito del matrimonio no es que seamos felices. El gran propósito es que nosotros como matrimonio representemos ante el mundo la relación de Cristo con su iglesia. En tu diario vivir, en el trato que tú tengas con tu esposa. Decía un reconocido pastor, Paul Washer, él dice en una de sus enseñanzas, dice, ¿quieres conocer a un verdadero predicador, a un verdadero pastor, a un verdadero maestro? Mira cómo ama y cuida a su esposa. Solamente míralo, cómo cuida y ama a su esposa. Él escribe un libro acerca del matrimonio y él describe esto. Y él da unas pautas cómo el marido tiene que cuidar y amar a su esposa desde la perspectiva bíblica del Evangelio de Jesucristo. Ese es el gran propósito de que nosotros como matrimonio presentemos al mundo la misma relación que Cristo tiene con su iglesia. Tenemos que ser una enseñanza, una parábola de Cristo con su iglesia. En nuestro diario vivir, en nuestro diario movernos, tenemos que ser una enseñanza. Cómo yo hablo de mi esposa, cómo yo hablo de mi esposa, lo que yo digo, lo que yo pregunto acerca de lo que es mi esposa, todo lo relacionado, cómo es el trato, cómo yo la cuido, cómo yo la valoro realmente, lo que esa persona que Dios me ha dado como compañera o compañero. Tenemos que tener bien claro, y esto tenemos que tenerlo bien consciente, y esto lo escribe también en su libro Matrimonio, Familia e Hijos y Crianza de los Hijos, el pastor Martin Lloyd-Jones, y esto él dice, tenemos que tener bien claro, primeramente, que estamos casados con un pecador que necesita ser transformado por el poder del Evangelio. ¡Oh, qué glorioso! ¡Qué glorioso! Cuando el pastor Martin Lloyd-Jones habla, qué precioso es el libro de matrimonio, crianza de los hijos de este pastor, el cual he sacado esta cita. Y él dice, yo tengo que tener bien claro que yo estoy casado con un pecador, que yo estoy casado con una mujer que es pecadora, que necesita ser transformado por la gracia del Evangelio, por la gracia de Cristo a través de su Evangelio. Y necesitamos tener ese conocimiento que yo estoy durmiendo con un pecador, que yo estoy casado con una pecadora. Tú y yo somos llamados a ser utilizados para ayudar a este hombre y a esta mujer a ser transformados a través del Evangelio. Tú y yo somos instrumentos, tú y yo tenemos que ser ese puente para transformar a mi esposo o a mi esposa a través del Evangelio. Hermano o hermana, esposa o esposo que tú me estás escuchando, me estás mirando, me estás siguiendo esta enseñanza, Dios te utilice para cambiar a tu esposa. Dios te utilice para cambiar a tu esposa. Como una herramienta, como un instrumento del Evangelio de Cristo. Como alguien que es un puente para que esa mujer o ese hombre pueda ser cambiado, puedan ser transformados por el poder de Dios en sus vidas. Mire, otro escritor que es muy maravilloso y muy precioso, Tim Keller, hablando del matrimonio, él dice, el propósito del matrimonio es ayudar al cónyuge a través de tu amor, No es del amor del otro que tienes que esperar para ti. No, es de tu amor, de tu compromiso. Ese amor sacrificial, el sacrificio que tienes que tener para llegar a ser lo que él o ella llegue a ser cuando sea glorificado por Dios.
Lo vuelvo a repetir. El propósito del matrimonio es ayudar al cónyuge a través de tu amor sacrificial para que llegue a ser lo que él o ella llegue a ser un día en cuerpo glorificado por Dios nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Cristo está haciendo con su iglesia hoy. Por eso Pablo lo enfatiza hoy en este versículo 25 y 28. Es lo que Cristo está haciendo, la última parte, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo a sí mismo se entregó por ella, versículo 29, la última parte. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo hizo a la iglesia. Es lo mismo, Cristo está cuidando, sustentando, guardando, amando a su iglesia. Cristo no ha dicho, no, yo espero que ellos me amen para que yo ame. No. Primero nosotros tenemos que amar. Yo tengo que estar dispuesto a dar todo cuanto yo tengo por mi esposa o por mi esposo. Yo tengo que estar dispuesto a dar ese amor sacrificial. Yo me tengo que sacrificar por mi esposo o por mi esposa. En momentos duros de la vida, en momentos de enfermedades, en momentos de problemas familiares, en momentos de hijos, o en momentos donde mi suegra o la madre de mi mujer o mi padre, mis hermanos o alguien, yo tengo que aprender a sacrificarme por ese momento determinado. Ese es el amor que Dios y cada uno de los seres humanos que nos ven tienen que ver el Evangelio hecho práctica, consecuente en nuestro diario vivir. El amor sacrificial que Cristo hizo. ¿Cuál es ese amor? Santificarla, purificándola, dice, en el lavamiento de las aguas por la palabra, el versículo 26. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! ¡Qué precioso! Vemos el amor encarnado de Cristo por su iglesia. Y vemos que este amor es intencional. Este amor que Cristo tiene es intencional. Ahora, la pregunta sale y dice, ¿tú eres intencional con tu esposa para lo bueno o para lo malo? ¿Cuál es la intención tuya como mujer o como marido? ¿Destruirla? ¿Destruir? Hermano, muchos matrimonios, muchas vidas frustradas, amargadas, con grandes talentos y grandes dones que Dios ha dotado, han terminado rompiéndose porque no han conocido a la luz de la palabra y del Evangelio de Cristo lo que es el matrimonio. No han conocido dónde tiene que estar centrado tu vida como matrimonio. Muchos piensan que tiene que estar sustentado en tu economía, en el dinero. Muchos piensan que tienes que estar sustentado en la estabilidad que tu marido te da. O en la protección que te da, aunque lo tiene que hacer, lógicamente. Pero estamos hablando del gran propósito del matrimonio. Y muchos piensan que tener una casa o un lugar donde vivir te va a dar equilibrio. No te equivoques. Muchos, con todos los lujos, con todas las comodidades, hoy se han roto. Hoy están viviendo uno por un lado y otro por el otro. Y lo peor de todo es que se han vuelto a casar cuando ha habido una ruptura. Digamos que lo peor de todo en el sentido del ministerio, en el sentido de lo que es, hermano, realmente el dolor que los hijos atraviesan. Porque eso del matrimonio y el divorcio es otro tema que lo vamos a estar abordando en otro día determinado. Pero hermano, realmente a la luz del Evangelio de Jesucristo,
tú estás viviendo tu matrimonio como Él quiere que tú vivas. Tú estás viviendo, conociendo el Evangelio y poniéndolo en práctica. Si no es así, yo te desafío a que a partir de hoy tú lo hagas y que tú puedas entender el gran propósito del matrimonio que tú tienes que tener. Vivir para la gloria de Dios. El gran propósito del Evangelio es vivir para la gloria de Dios. Ser representante, tu matrimonio, de la gloria de Dios en la tierra, y que los otros vean el amor, el cuidado que tú tienes por tu esposo, por tu esposa. El amor sacrificial, la gente lo tiene que ver. Lo que tenemos que vivir el uno para el otro. Cada uno de nosotros necesitamos tener y saber lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. ¿Saben por qué hay muchos que viven un matrimonio en amargura? ¿Saben por qué viven muchos así? Porque no están viviendo a la luz del Evangelio. Porque no están mostrando realmente a Cristo en sus vidas. Realmente no han conocido el Evangelio de Cristo. Porque realmente esto no se ha revelado a sus vidas. O no les han enseñado. Porque muchos de nosotros, cuando llegamos al Evangelio, llegamos con ideas preconcebidas, determinadas, o porque nos han enseñado mal en el transcurso y no nos han enseñado a la luz del Evangelio lo que es el matrimonio. Y tú te preguntas ahora y dices, ¿qué es eso, pastor? Vivir mi matrimonio a la luz del Evangelio. ¿Qué es eso? Aquí está la respuesta, escuchen. Lo que acaba de repetir anteriormente. Nosotros estamos casados con pecadores, salvados por la gracia de Dios, llamados a amar con la misma gracia con que el Dios Santo nos ha amado. ¿Tú sabes que duermes como un pecador? ¿Tú sabes que duermes como una pecadora que necesita ser transformada y necesitas darle todo tu amor como Cristo amó a la iglesia? Somos llamados a amar con la misma gracia con el que el Dios Santo nos ha amado. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Si lo estás viviendo hoy, ya conoces el Evangelio, ahora mismo, actualmente, gloria a Dios, sigue adelante. Que la luz del Evangelio resplandezca tu matrimonio, tu vida primeramente, tu matrimonio, y sigue adelante. No desmayes, no caigas, no te desanimes. Sigue luchando y viviendo tu matrimonio para la gloria del Señor. Pero si no es así, yo te desafío a que tú puedas, a partir de hoy, vivir tu vida y tu matrimonio, tu familia, para la gloria de Dios. Pablo define el Evangelio de esta forma en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 15 en adelante. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y aquí la connotación no es que Pablo conocía a todo el mundo.
ni mucho menos. Pablo no era omnipresente, omnisciente. No, Pablo está diciendo en el original, aquí, en el original griego, de todos los que yo conozco, de todos los pecadores, yo soy el más pecador. Pablo tenía siempre presente su humanidad. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que él se conocía, él conocía su corazón tendido al pecado, como un pecador más. Es por eso que Pablo, el apóstol, el gran apóstol Pablo, era un hombre apasionado de la gracia que se le había dado y se le había encomendado. Un hombre que estuvo dispuesto y que murió por la causa del Evangelio. Déjame decirte que aún el Evangelio está por encima de toda situación en tu hogar. El Evangelio revelado en tu casa es lo más glorioso y lo más esplendoroso, majestuoso que Dios nos ha regalado. Vivir para la gloria de Él. Vivir para su gloria y para su majestad de Él. El desafío para que cada uno de nosotros podamos vivir en consecuencia de lo que es el conocimiento del Evangelio en nuestro matrimonio. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Lo que Pablo nos está hablando en estos dos versos es que él era pecador, un pecador perdonado por la gracia de Dios y llamado a predicar su evangelio. Pablo no era un consejero matrimonial, hermano. Pablo no tenía un doctorado en familia o en crianza de los hijos. Pablo era un predicador del evangelio de Dios. Y en eso Pablo nos está hablando, de que él conocía al mayor de todos los pecadores, que era él. Pero era consciente de todo lo que él tenía y por eso él decía, pero por esto fui recibido misericordia, sabiendo que él era un pecador. Por esto fui recibido misericordia. Necesitamos enfáticamente, radicalmente, saber que somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios. Necesitamos saber nuestra condición cada día. Eso era lo que lo apasionaba a Pablo. Pablo tenía siempre su humanidad, siempre su carnalidad. Y eso era lo que llenaba la vida de Pablo, con pasión, con gracia. Saber que había sido perdonado en la misericordia de Jesucristo. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Iglesia amada, ¿cómo serían nuestras vidas matrimoniales con los dos cónyuges teniendo claro o clara la perspectiva del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo sería si los dos cónyuges tuvieran claro la perspectiva del Evangelio? ¿No sería un matrimonio donde nos llevaríamos más, pero mucho más en el amor del Señor? ¿Tomaríamos decisiones en Cristo? Ya no tomaría yo en base a lo que yo siento y yo quiero, y yo lo tengo porque yo lo hago. ¿No sería acaso
un matrimonio donde Cristo sería el centro de nuestras vidas, realmente, y los dos caminaríamos por el mismo camino. ¿No es cierto que todas las peleas en el matrimonio son causadas por el egoísmo, por el orgullo? Yo lo tengo y esto es mío, yo lo hago lo que yo quiero con lo mío. Eso no es egocentrismo. Eso no se llama orgullo. Yo trabajo, yo tengo, yo dispongo de lo que yo tenga. Eso no es ego, mi hermano. ¿No es cierto que las peleas vienen por eso? Y yo creo que todo aquello que tengan familia o una mujer, matrimonio, esposo, me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Las grandes peleas dentro del matrimonio son por el egoísmo y el egocentrismo, el orgullo, que no nos gusta que nos digan nada. Eso es totalmente cuando mi vida ha sido empapada de orgullo y vanidad, antes de llegar al matrimonio, antes de conocer el glorioso evangelio de Jesucristo. Porque déjame decirte, tú como mujer y tú como hombre, si tú estás tomando decisiones por tu propia cuenta, sin tomar en cuenta a tu esposa o a tu esposo, tú estás empapado en egocentrismo, en orgullo. Y ya sabemos lo que es el orgullo. Sus comienzos son infernales, diabólicos. Necesitamos un antídoto para esto. ¿Y qué antídoto más efectivo para todo? Dando la connotación a lo que estamos viviendo hoy, para todo este virus que tiene el matrimonio, que es el egocentrismo y el orgullo. ¿Cuál es el antídoto más efectivo? Que más puede ser catalogado como el que va a enterrar ese orgullo en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia. Para matar ese tipo de virus, esa plaga que hay en mi vida y que la estoy metiendo a mi matrimonio poco a poco. Tiene que ver todo eso con nuestra pecaminosidad. Tiene que ver a la luz del evangelio de nuestros pecados. Y por el otro lado, vernos a la luz de la gracia de Dios. Lo repito de nuevo. El antídoto más efectivo para el egocentrismo y el orgullo que más puede ser para matar ese tipo de virus o esa plaga es vernos a la luz de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado, y por un lado vernos así, y por el otro lado vernos a la luz de la gracia de Dios. Eso es lo que nos muestra Pablo. Yo el primero de todos los pecadores. Y por esa causa de verme yo pecador, es que dice el versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, toda su misericordia, toda su bondad, todo su amor. Vengo con otra pregunta para ti, matrimonio, para ti, hombre o mujer. ¿Cómo te ves a ti mismo? A la luz del Evangelio, a la luz de esta perspectiva. ¿Te ves como pecador? ¿Te ves como el peor de todos los que tú conoces a tu alrededor? ¿Te ves como el peor? ¿O siempre te andas comparando que tú eres mejor, viste mejor, comes mejor, tienes el mejor trabajo, tienes una economía mucho más mejor con otros matrimonios comparados? ¿Cómo te ves tú? ¿O te ves como alguien que está pisando los aires? Hermano, iglesia amada, ningún matrimonio, escúcheme bien, ningún matrimonio puede funcionar hasta que cada uno empiece a mirar al otro a la luz del Evangelio. Ningún matrimonio, ninguno va a funcionar hasta que él mire al otro a la luz del Evangelio.
Nunca tu matrimonio va a funcionar como Dios quiere que funcione si no nos miramos a la luz del Evangelio. ¿Y cómo nos presenta el Evangelio? Como simples pecadores perdonados por la gracia y para su gloria. Para su gloria. Y nos tenemos que amparar en todo lo que Él nos ha dado para seguir siendo transformados, seguir siendo santificados en algo progresivo, que vamos a ir día a día madurando y creciendo en la gracia de Dios. Yo tengo que mirar a mi esposa como un pecador, como una pecadora. Para mí el desafío es ir siendo el puente en el cual la gracia de Dios se revele en mi esposa cada día. Y lo mismo de ella para mí, para que la gracia de Dios se revele en mí. Ella tiene que ser un instrumento de su misión, el cual vamos a hablar el próximo domingo, en lo que es todo lo que es el sometimiento de una esposa hacia el esposo y del esposo amar a su esposa hasta el punto de entregar su vida por ella. Pero no estamos hablando de una sumisión de tenerla bajo los pies o como una esclava. No, porque el ejemplo que da Pablo es Cristo. Es Cristo. Incondicionalmente Él se sometió al Padre y entregó su vida por pecadores. Vino a rescatar lo que se había perdido. Él se sometió al Padre. Tenemos que ser instrumentos de cambios en nuestros matrimonios. Porque el Evangelio es totalmente revelador. El Evangelio nos revela nuestro pecado. El Evangelio es una radiografía que nos hacemos. Esto es como cuando vamos al médico y nos hacen las ecografías y nos miramos por dentro si estamos enfermos, si algo anda mal. El Evangelio es lo mismo. Hay una radiografía, hay un escáner que Dios te ha dado en el Evangelio y nos vemos y nos muestra como pecados. Hermano, tú no eres el centro de tu matrimonio. Déjame decirte, hermana, hermano, tú no eres el centro de tu matrimonio. Tú no eres el principal en tu matrimonio. El centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través de su Evangelio. A través de su Evangelio, el centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través de su Evangelio. Dado en su palabra. Mire lo que dice, voy a citar una vez más a otro hermano, Jarvin, un escritor cristiano, pastor, dice, el matrimonio no es porque trae equilibrio en la sociedad. El matrimonio no es por amor a nuestros hijos o por el cariño que tenemos el uno hacia el otro, o cuánto yo amo más a mis hijos, o cuánto yo la educación que le doy a mis hijos, o cuánto yo visto a mi familia, o la situación, el equilibrio económico que yo le doy. El matrimonio no es eso, no te equivoques. El matrimonio Dios lo diseñó para mostrar su gloria. Eso es lo que Dios quiere mostrar al mundo. Su gloria a través de su matrimonio, a través de mi matrimonio, a través de tu matrimonio. Dios quiere mostrar su gloria al mundo. Cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú te sometes, mujer, a tu esposo, esposo, cómo tú amas a tu esposa, cómo estás dispuesto a morir por ella, cómo la cuidas, cómo la sustenta. Ese es lo que Dios quiere mostrar, su gloria, cómo es lo que Cristo hace con la iglesia, es lo mismo. Esto es lo que realmente necesitamos conocer. Esto es, hermanos, lo principal. Este es el gran propósito del matrimonio. Esto es el gran propósito del matrimonio. Dios revelando su gloria en nuestro matrimonio. Y ahora recién vamos a pasar a Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo domingo, porque el tiempo se me ha ido, el tiempo se me ha alargado demasiado. Como decía un pastor, para el pastor
el tiempo es poco y para la iglesia, para los hermanos, el tiempo es muy largo. Pero antes de terminar, hermano, ¿cuál es tu perspectiva del matrimonio? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es lo que tú piensas del matrimonio? Yo te quiero dar dos consejos para terminar. Uno para los matrimonios y otro consejo para los solteros que piensan en el matrimonio el día de mañana. Para los matrimonios, mi consejo es mostrar a través de tu matrimonio y de tu vida la gloria de Dios que estamos enseñando hoy. Que la palabra de Dios, que el apóstol Pablo, que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo a Pablo para escribirnos esto. Después de 2000 y tantos años, esta palabra sigue actuando en nuestra vida y sigue transformando el matrimonio, y espero que así siga. Tu matrimonio sea transformado por la luz y la paz de Jesucristo a través de su evangelio, mi hermano, mi amada iglesia, mi amado matrimonio que tú estás aquí, los matrimonios de la iglesia. Y un consejo para los solteros, antes de casarte, si tú piensas tener una mujer o un marido, empápate del evangelio, revuélcate en el evangelio, vive por el evangelio y muere por el evangelio. ¿Estás dispuesto a morir por el evangelio? Entonces, y solo entonces, búscate a alguien con quien compartir tu vida cotidiana de matrimonio. Si tú no haces eso, tú no estás preparado para un matrimonio. Tú no estás preparado para estar con un marido o con una mujer. Empápate del evangelio, iglesia del Señor. Solteros que están en la iglesia del Nazareno, Elim. Y también para las iglesias del Nazareno en España. Si lo llegan a mirar algunos, empápense del evangelio. Y tu matrimonio, hombre y mujer que me estás mirando, que tu matrimonio a partir de hoy sirva para la gloria de Dios y para el testimonio del evangelio en la vista del mundo, de tu prójimo, de tu vecino. La gloria sea para el Señor. Te desafío a que vivas una vida para la gloria del Señor. Padre Santo, Dios de toda gloria, de todo consuelo, de toda bondad. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria en nuestros matrimonios. Ayúdanos a alejarnos, Dios, del amor que sentimos muchas veces, Padre, pecaminoso por mi esposa. Ese amor pecaminoso por mi esposo. Ese amor pecaminoso que tenemos por nuestros hijos muchas veces también. Ese amor pecaminoso por las propiedades o las casas o las comodidades que tenemos por nuestras vidas, Señor. Ten misericordia. Que aprendamos a vernos como hombres pecadores perdonados por tu gracia, llenados por tu gracia. En tu gracia, Señor amado, te pedimos que nos llenes. Llénanos de amor por ti. Llénanos amor por nuestras esposas, por nuestros matrimonios, por nuestros maridos, Señor. Oh Dios, por favor, Dios mío. Ayúdanos, Señor amado, para que tú muestres en nosotros clemencia, Señor, como dice el apóstol Pablo, toda su clemencia. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas. Señor, que esta palabra que tú le envías, yo sé que nunca volverá vacía, sino que hará la obra por la cual tú le envías a cada corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Saludos para todos aquellos que nos siguen continuamente, pero especialmente para la iglesia del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios los cuide. En el nombre de Jesús. Amén.